Me despidió con una sonrisa, mientras firmaba un contrato que llevaba mi nombre, pero no mi firma. Y eso era solo el comienzo. La sala de juntas estaba llena de luz. Cristales de suelo a techo, una vista perfecta del centro de Madrid, y ese silencio pulido que solo existe en las alturas. Yo estaba ahí, pero no como antes, no como parte. El café temblaba en mi mano, no por la cafeína, por el temblor que se instala cuando entiendes que algo se rompió y no sabes qué tan profundo llega la grieta. Frente a mí, Clara revisaba documentos sin mirarme. A su lado, Alberto, el nuevo CFO, fingía estar ocupado en su móvil. Y en la cabecera, Andrés Lacalle, consultor externo, traje azul impecable, sonrisa de tiburón. Gracias por venir, Martín, dijo Clara sin levantar la vista. Queríamos informarte personalmente. Yo no respondí. Alberto se aclaró la garganta. Empujó una carpeta hacia mí. Encima, una hoja con mi nombre en negrita. Este es tu acuerdo de salida. Lo hemos hecho lo más digno posible. La palabra me raspó la garganta. Digno. Miré la hoja, era mi firma, fechada el día anterior. Esto no lo firmé yo. Clara fingió sorpresa. ¿Cómo dices? Esta no es mi firma. Andrés sonrió. Puede revisarlo si quiere, pero ya está registrado, legalmente. Me levanté despacio. Quiero una copia de esto. Ahora. Clara alzó una ceja. No es necesario ponernos tensos, Martín. Has sido un buen empleado. Esto es solo una reestructuración. ¿Una reestructuración de qué? Silencio. Entonces lo noté. En la mesa, entre los papeles, había un documento con encabezado suizo, movimientos bancarios, y al final de la hoja, mi nombre, asociado a una cuenta que nunca abrí. Me quedé helado. Andrés deslizó el papel fuera de mi alcance con 2 dedos. Hay cosas que es mejor no ver, Martín, sobre todo ahora que no tienes credenciales. La puerta se abrió. Un guardia de seguridad apareció sin hablar. Clara se levantó. Te deseo lo mejor. De verdad. No recuerdo cómo salí del edificio. Solo el viento, la presión en el pecho y la idea absurda de que quizás esto era un error, un malentendido. Pero no lo era. En el portal del edificio alguien me empujó al pasar. Tropecé. El café se derramó sobre la acera. Un círculo oscuro. Nadie se detuvo. Me quedé de pie entre trajes y carteras caras, invisible. Entonces llegó la pregunta, silenciosa, como una aguja en la garganta. ¿Cuándo empezó todo a pudrirse? Y supe, en ese momento exacto, que debía empezar desde el principio. Empecé a pensar cuando todo empezó a pudrirse, cuando pasé de ser parte del sistema, a convertirme en su daño colateral. No fue esa mañana, ni siquiera la semana anterior. Number esto llevaba tiempo gestándose, como una fuga lenta en una tubería invisible. Algo que ignoras porque no gotea con fuerza, hasta que la pared entera se desploma. Durante años fui el primero en llegar, el último en salir. Nunca rechacé un turno extra, nunca discutí una orden, ni siquiera cuando me parecía absurda. Clara lo sabía. Alberto, cuando llegó, también lo entendió rápido. Y por eso, quizás, me eligieron, porque sabían que yo no preguntaba. Ahora, sin acceso al edificio, me senté en la cafetería de enfrente, la misma donde durante 17 años tomé mi primer café. Hoy, por primera vez, pedí uno sin apuro, sin laptop, sin propósito. La camarera nueva me miró raro, como si fuera un extraño en mi propia rutina. Desde la ventana los vi salir. Clara, elegante como siempre, hablando al móvil, riendo. A su lado Andrés Lacalle, ese tipo con la sonrisa de cristal. Parecían tranquilos, limpios, intocables. Yo me sentí sucio. Esa tarde regresé a casa antes de lo habitual. Laura me miró desde la cocina, sorprendida. Apagó la hornilla sin decir nada. Supe que ya lo sabía. El rumor había llegado antes que yo.
¿Te lo dijeron a la cara?, preguntó finalmente. Con una sonrisa. Cenamos en silencio. Esa noche no dormí. En vez de eso, revisé correos antiguos. Busqué patrones. Nombres que se repetían. Movimientos extraños. Había un documento que recordaba claramente haber archivado. Un reporte de gastos con cifras duplicadas. Cuando lo abrí, no estaba. Mi acceso remoto había sido revocado. Al día siguiente, decidí caminar hasta la oficina de recursos humanos. No para reclamar, solo para ver, saber. El vigilante me detuvo antes de entrar. Lo siento, Martín, no tiene permitido el acceso. Solo necesito hablar con Julia, 5 minutos. El tipo dudó. Hizo una llamada. Cortó. No está disponible. Me alejé, pero antes de cruzar la calle, vi algo en la basura del edificio. Un sobre blanco, mal doblado, sobresaliendo de una papelera de seguridad. Reconocí el membrete. Interno. Lo tomé sin pensar. Dentro había una hoja con nombres y fechas. Reestructuración tercer trimestre. Objetivos eliminados. Mi nombre estaba subrayado. Con lápiz. Al lado. DocP firmado digitalmente. Proceder sin notificación. Me quedé de pie frente al semáforo, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba. No de rabia, de lucidez. No fue un error. Me prepararon. Esa noche imprimí todo lo que tenía. Incluso las cosas que no entendía del todo. Fechas, correos, nombres. Dibujé líneas, flechas, hipótesis. Empecé a ver conexiones que antes no quise mirar. Y fue entonces cuando apareció en mi puerta un sobre sin remitente. Solo mi nombre, escrito a mano. Dentro, un pendrive. Y una nota: no eres el único, pero sí el primero. Temblando lo conecté. Y el mundo que conocía se abrió en canal. Empecé a pensar cuándo todo empezó a pudrirse, cuándo pasé de ser parte del sistema a convertirme en su daño colateral. No fue esa mañana, ni siquiera la semana anterior. Number esto llevaba tiempo gestándose, como una fuga lenta en una tubería invisible. Algo que ignoras porque no gotea con fuerza, hasta que la pared entera se desploma. Durante años fui el primero en llegar, el último en salir. Nunca rechacé un turno extra. Nunca discutí una orden, ni siquiera cuando me parecía absurda. Clara lo sabía. Alberto, cuando llegó, también lo entendió rápido, y por eso quizás me eligieron, porque sabían que yo no preguntaba. Ahora, sin acceso al edificio, me senté en la cafetería de enfrente, la misma donde durante 17 años tomé mi primer café. Hoy, por primera vez, pedí uno sin apuro, sin laptop, sin propósito. La camarera nueva me miró raro, como si fuera un extraño en mi propia rutina. Desde la ventana los vi salir. Clara, elegante como siempre, hablando al móvil, riendo. A su lado Andrés Lacalle, ese tipo con la sonrisa de cristal. Parecían tranquilos, limpios, intocables. Yo me sentí sucio. Esa tarde regresé a casa antes de lo habitual. Laura me miró desde la cocina, sorprendida. Apagó la hornilla sin decir nada. Supe que ya lo sabía. El rumor había llegado antes que yo. ¿Te lo dijeron a la cara?, preguntó finalmente. Con una sonrisa. Cenamos en silencio. Esa noche no dormí. En vez de eso, revisé correos antiguos. Busqué patrones, nombres que se repetían, movimientos extraños. Había un documento que recordaba claramente haber archivado. Un reporte de gastos con cifras duplicadas. Cuando lo abrí, no estaba. Mi acceso remoto había sido revocado. Al día siguiente, decidí caminar hasta la oficina de recursos humanos. No para reclamar, solo para ver, saber. El vigilante me detuvo antes de entrar. Lo siento, Martín. No tiene permitido el acceso. Solo necesito hablar con Julia, 5 minutos. El tipo dudó. Hizo una llamada, cortó. No está disponible. Me alejé. Pero antes de cruzar la calle, vi algo en la basura del edificio. Un sobre blanco, mal doblado, sobresaliendo de una papelera de seguridad. Reconocí el membrete. Interno. Lo tomé sin pensar. Dentro había una hoja con nombres y fechas.
Reestructuración tercer trimestre, objetivos eliminados. Mi nombre estaba subrayado, con lápiz. Al lado. Doc, firmado digitalmente. Proceder sin notificación. Me quedé de pie frente al semáforo, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba. No de rabia, de lucidez. No fue un error, me prepararon. Esa noche imprimí todo lo que tenía, incluso las cosas que no entendía del todo. Fechas, correos, nombres. Dibujé líneas, flechas, hipótesis. Empecé a ver conexiones que antes no quise mirar. Y fue entonces cuando apareció en mi puerta un sobre sin remitente. Solo mi nombre, escrito a mano. Dentro, un pendrive. Y una nota: no eres el único, pero sí el primero. Temblando, lo conecté. Y el mundo que conocía se abrió en canal. El pendrive era una bomba de tiempo. Archivos comprimidos, carpetas ocultas, nombres cifrados, pero dentro estaban las piezas que faltaban, facturas manipuladas, firmas digitalizadas en horarios imposibles, correos entre Clara, Alberto y Andrés Lacalle, con un lenguaje pulido, pero inequívoco. Había también contratos con una empresa radicada en Luxemburgo, Fractal Partners S.A. Según los papeles, esa empresa había sido subcontratada para consultoría tecnológica. Yo había trabajado 17 años en ese departamento. Nunca escuché su nombre. Pasé toda la noche clasificando. Fechas, cantidades, vínculos. A las 5 de la mañana tenía algo parecido a un mapa. Y un nuevo vértice aparecía. Diego Aguirre, uno de los miembros del Consejo de Administración. Había aprobado sin objeciones varios de esos contratos. Pero también había algo raro. Aguirre era conocido por su rigidez. Si él firmó, o no leyó, o le ocultaron algo. Decidí comprobarlo. Fui al despacho de un viejo amigo, Álvaro, ex empleado del área jurídica, despedido el año pasado por reestructuración. Lo encontré en una oficina compartida en Lavapiés, redactando contratos para startups. No pensé que vendrías, me dijo al verme. Tengo algo que no puedo manejar solo. Le mostré parte del contenido del pendrive. Su expresión cambió. Primero incredulidad, luego preocupación. ¿Tienes idea de lo que es esto? Lo estoy empezando a tener. Aquí hay fraude, falsificación, evasión fiscal. Y si esta firma está falsificada, señaló el contrato con mi nombre, tú podrías estar implicado sin saberlo. Por eso necesito ayuda. Yo no puedo meterme legalmente, dijo con pesar, pero sí puedo indicarte a alguien. Apuntó un nombre en una hoja. Rocío Menéndez, ex auditora interna. Se fue sin hacer ruido, pero sabía cosas. Esa noche la busqué. LinkedIn, Twitter, Instagram. Encontré una cuenta con pocos seguidores, sin foto. Le escribí. Sé lo que te hicieron. No estoy buscando venganza. Busco la verdad. Respondió a los 20 minutos. Mañana, 10, Café Valdés, no llegues tarde. No dormí. El amanecer llegó como un golpe seco. Café Valdés, rincón discreto en Chamberí, luz tenue, olor a tostadas y papel viejo. Rocío ya estaba allí, morena, delgada, mirada tensa, manos cruzadas. Tienes 5 minutos, dijo sin levantar la voz. Le conté lo esencial. No exageré, no pedí compasión. Le mostré un extracto de los archivos. Esto, dijo, bajando el tono, es exactamente lo que sospechaba. Yo encontré una parte. Me callaron con una cláusula de confidencialidad y una oferta jugosa. No la acepté. Me fui sin mirar atrás. Pero no borraste nada. Nunca borro, solo archivé, por si alguien más se atrevía a mirar. Ese alguien soy yo. Guardó silencio unos segundos. Luego sacó su móvil. Abrió una carpeta. Me la pasó. Aquí están los accesos originales al sistema de firmas y los logs del servidor. Si lo que tienes es real, aquí está la prueba. Nos quedamos en silencio. Afuera la ciudad rugía como si nada. Rocío se levantó. No me busques otra vez, Martín.
Ya hice demasiado. Gracias. No lo hagas por venganza. Hazlo porque si no, lo harán de nuevo. Y peor. Vi su silueta perderse entre la gente, y supe que ya no había marcha atrás. Esa tarde volví al edificio. No como empleado, como algo más peligroso, un testigo con propósito. No intenté entrar, solo observé desde la acera, fingiendo una llamada. Vi a Clara cruzar el hall central con dos hombres trajeados. Sonreía. No como antes. Ahora era una sonrisa tensa, ensayada. Andrés Lacalle no estaba, Alberto tampoco. Había movimiento, algo se agitaba por dentro. Recibí un mensaje cifrado de Rocío. Aguirre no firmó. Simularon su autorización con firma digital desde una IP en Panamá. Documento adjunto. Esa era la clave. Diego Aguirre era el eslabón que no encajaba. Si demostraba que lo usaron, él podría volverse un aliado. Llamé a Álvaro. Le pedí ayuda para redactar una carta dirigida al Consejo. Formal, directa, sin acusaciones, sin prueba. Solo hechos. Pasé la noche frente al monitor, no tomé café, no comí, solo clasifiqué. Cada documento tenía que ser irrefutable. Cuando terminé, ya no era un empleado despedido. Era un informante con un expediente sólido. Imprimí todo. 2 copias. Una para Aguirre. Otra, en sobresellado, la envié a un contacto de Rocío en Hacienda. Al día siguiente pedí una cita con Aguirre a través de su secretaria. Me dijeron que no estaba disponible. Fui igual. Esperé 4 horas en el hall de su torre con el sobre en las manos. Finalmente, a las 17:32, él bajó del ascensor. «¿Martín? Necesito 5 minutos». Me miró con desconfianza, pero asintió. Subimos en silencio. En su despacho entregué el sobre. No hablé. Lo abrió. Leyó 20 páginas sin interrumpirme. El silencio era quirúrgico. «¿Cuántas personas más saben esto?», preguntó al final. «Las suficientes para que no puedan enterrarlo». Se apoyó en el respaldo. «Lacalle no es empleado, es una fachada. Lo usaron en 2 fusiones anteriores. Cuando se va, todo se borra. Nunca hay prueba. Hasta ahora. Me falsificaron la firma. Me despidieron. Me usaron». «¿Qué quiere, Martín?». «Justicia. Y limpieza. Eso no se hace en una semana. Pero se empieza en un día». Aguirre se levantó, caminó hasta la ventana, miró Madrid desde arriba, luego marcó un número. «Convoque al comité de auditoría para mañana a primera hora. Todos. Y búsqueme a Clara». Colgó, me miró. «Usted no existe para la prensa. No hay escándalo. Solo investigación interna». «Entendido». «¿Está dispuesto a testificar?». «Más que eso», asintió. Luego, un silencio. «¿Tiene miedo?». «No tanto como tenía antes. Salí del edificio con una calma nueva. No era victoria, era el peso de alguien que por fin había dejado de obedecer». Crucé la calle, entré al Café Valdés, me senté solo, y esperé. Las siguientes 72 horas fueron un campo de guerra silencioso, reuniones cerradas, puertas bloqueadas, mensajes cifrados. Clara no apareció al día siguiente. Enfermedad, dijeron. Alberto tampoco. Andrés Lacalle simplemente desapareció. Su correo fue dado de baja, su teléfono inactivo, como si nunca hubiese existido. Pero el sistema ya no era hermético. Mi expediente fue integrado oficialmente en la auditoría interna. Me llamaron a declarar ante un comité compuesto por 5 miembros del consejo. Aguirre presidía. No fui como víctima, fui como técnico. Preciso. Frío. Cada dato que daba lo acompañaba con un documento. Cada acusación, con un acceso. Cada línea de fraude, con un patrón. ¿Puede confirmar que esta firma no es suya? Sí, tengo copia del trazo biométrico original y su comparación. ¿Sabe quién ejecutó la falsificación? La IP corresponde a una terminal administrada por Lacalle. Horario nocturno. Autenticación forzada. ¿Qué implicación tiene Clara en esto? Ella derivó los documentos a Lacalle con conocimiento del contenido.
Hay correos donde instruye a limpiar los márgenes contables. No hubo objeciones. Nadie me interrumpió. Cuando terminé, Aguirre cerró la carpeta. Su rostro era una pared. Gracias, Martín. Su colaboración ha sido determinante. Esa tarde, Clara presentó su renuncia por motivos personales. Alberto fue apartado preventivamente. El Consejo solicitó intervención externa para revisar los contratos firmados los últimos 3 años. El nombre de Fractal Partners fue bloqueado en todos los sistemas. Un escaneo forense comenzó esa misma noche. Yo recibí un correo sin firma: has ganado, pero no creas que esto termina aquí. No respondí. Una semana después, Aguirre me citó de nuevo. Esta vez en la Torre Sur, Sala 11B, cristal y hormigón. Nada de elegancia. Queremos ofrecerle una opción, dijo, sin protocolo. Dirección de control ético. Nueva unidad. Usted la define. Usted la lidera. No hablé de inmediato. ¿Qué esperan de mí? Que no permita que esto pase otra vez, ni aquí, ni en ningún lado. ¿Y si me convierto en un problema? Entonces sabremos que estamos haciendo bien las cosas. Respiré hondo. Quiero elegir cada miembro. Quiero acceso total. Y quiero respuesta directa del Consejo. Sin filtros. Asintió. Salí del edificio distinto. No por el cargo, por la sensación. Ahora los muros no eran enemigos. Eran ecos. Lugares donde aún quedaban sombras. Sí. Pero también posibilidad. Fui al Café Valdés. Pedí café solo. La camarera me reconoció. Sonrió con respeto, como quien saluda a alguien que ha vuelto de un lugar del que nadie regresa igual. Revisé mi libreta. Taché nombres. Subrayé otros. No era una venganza. Era una nueva arquitectura. Una que yo iba a construir. Con las ruinas del silencio. El nombramiento se hizo en silencio. Sin comunicados. Sin fotos. Sin brindis. Recibí una credencial nueva. Sin departamento. Sin logo. Solo un título. Dirección ética. Mis oficinas estaban en el piso 10, entre jurídico y sistemas. Una posición incómoda para todos, perfecta para mí. La primera semana fue una prueba de resistencia. Miradas torcidas. Silencios que pesaban como concreto. Excompañeros que bajaban la vista al cruzarse conmigo en el ascensor. Excepto uno. Javier. ¿De verdad vas a revolver todo? Ya lo revolvieron. Yo solo voy a limpiar. Cuídate, Martín. Ya no sé hacer otra cosa. Monté un pequeño equipo, 5 personas, todos apartados, infravalorados o directamente ignorados por la estructura anterior. La base perfecta. Les di 3 instrucciones. Nadie está por encima del código. Ninguna denuncia queda sin seguimiento. No me llamen señor Martín. Al tercer día encontramos el primer caso nuevo. Una licitación fantasma firmada por un gerente interino. Mismo esquema, empresa pantalla, fondos triangulados, justificación digital. Esta vez, intervenimos antes de que se ejecutara. Lo anulamos, lo reportamos, lo cerramos, y no pasó nada. Nadie fue despedido, nadie tembló, pero recibí una llamada anónima. Cállate mientras puedas. No lo hice. Solicité una reunión informal con los principales gerentes. No para intimidar, para observar. La hice en el 7º piso, lejos de los comités formales. Fueron 14, sentados en círculo. Café amargo, aire denso. No estoy aquí para juzgar el pasado. Empecé. Estoy aquí para asegurar que no se repita. Ustedes deciden si me ven como enemigo o como escudo. Nadie respondió, pero uno, un tal Rodrigo, cruzó los brazos. ¿Y tú quién te crees? El que no firmó su despido. Una pausa. Eso no es poder, dijo Rodrigo. Number es memoria. Desde esa tarde, nadie volvió a desafiarme públicamente. El cambio era lento, pero se notaba. Nuevos filtros de aprobación, nuevas auditorías cruzadas. Se eliminaron 6 contratos sospechosos en un mes. Las cifras empezaron a cuadrar. Más importante, la gente empezó a hablar. Una mañana,
Una empleada de limpieza dejó una carpeta en mi escritorio. Sin nota, solo una lista de proveedores y marcas. Un círculo rojo alrededor de uno. Logipro S.A. Investigué. Propiedad de un primo de Alberto. Contratos de suministros nunca entregados. Lo pasé al área legal. Pero antes lo copié todo. Esa noche, al salir, vi una figura en el aparcamiento. Me siguió hasta mi coche. No era amenaza, era clara. No esperaba verte aquí. Tampoco yo a ti, dijo, encendiendo un cigarrillo. Pensé que serías más listo. Tú pensaste muchas cosas que resultaron falsas. Sigues creyendo que ganaste algo. Number, pero dejé de perder. Tiró el cigarro, pisó la brasa. Ten cuidado con los que aún no han caído, son los peores. Se fue. Me quedé mirando la bruma. Y entendí, lo más difícil aún no había empezado. La última fase no fue una confrontación, fue una operación. Todo comenzó con una cena corporativa. Evento anual, cientos de asistentes, luz tenue, discursos vacíos, copas alzadas por el futuro. Me invitaron como símbolo de renovación. Querían mostrar que el sistema aprendía. Fingía bien. Pero yo también. Sabía que estarían todos, los nuevos, los limpios, los que creían que no había pasado nada. Y también los que sobrevivieron al escándalo sin ensuciarse las manos, pero con el alma podrida. Tenía un plan. Antes del evento, instalé un receptor seguro en los servidores internos. No era espionaje, era monitoreo, legal, autorizado, pero nadie sabía. Durante la cena, mientras el CEO improvisaba sobre valores compartidos, mi equipo rastreaba en tiempo real las conexiones de dispositivos vinculados a cuentas corporativas. Buscábamos una señal. Alguien, en tiempo real, estaba filtrando contratos a una red externa. A las 21:46 lo vimos. Terminal 48-C, IP Proxy. Envío activo. Contratos, Q4 facturación. Destino, serv.red.p logis. Era Rodrigo, el mismo que se cruzó de brazos en mi reunión. Me levanté sin brindar. Fui directo a la mesa de seguridad interna. Accedan al despacho de Rodrigo. Ahora, copien todo. Discreción total. A las 22:03, Rodrigo recibió una alerta en su móvil. Lo vi palidecer. Se levantó. Salió. Lo seguí hasta el aparcamiento. No des un paso más, le dije desde las sombras. Se giró. Me vio. Sonrió. Una mueca nerviosa. ¿Vas a arrestarme tú? Number, pero alguien más ya está de camino. Tiró el móvil al suelo. Intentó correr. No llegó lejos. 2 agentes del área legal, acompañados por auditoría externa, ya lo esperaban. Fue detenido. Sin escándalo. Sin gritos. Yo volví a la sala. Nadie notó nada. Al día siguiente, presenté mi informe ante el consejo. Sin drama. Solo hechos. Rodrigo formaba parte de una red residual conectada a contratos de la era Clara. El sistema aún sangraba. Pero ahora tenía anticuerpos. Aguirre me pidió una reunión privada. ¿Hasta cuándo vas a seguir? Hasta que no quede nadie que crea que puede repetirlo. ¿Y después? Después, me iré. Y nadie sabrá que estuve aquí. Me ofreció un nuevo cargo, más alto, más visible. Lo rechacé. No quería altura, quería profundidad. Salí del edificio sin mirar atrás. Crucé hacia el Café Valdés. Pedí lo de siempre. Miré por la ventana. El edificio seguía ahí, recto, limpio, frío. Pero algo había cambiado, dentro y fuera. Ya no era el lugar donde trabajé 17 años. Ahora era el lugar donde decidí no callar.